Nos bañamos y nos arreglamos, ¿verdad? Todos venimos muy guapos. Antes de que comencemos el tema esta mañana, quisiera recordarles, esto del evento del teatro está sustentado en la oración. Necesitamos orar para que cosas sucedan en nuestra ciudad. Este es un aviso para los intercesores. Está habiendo un nuevo tiempo en la intercesión. Entonces, todos aquellos que vamos a hacer ayuno de Daniel, los intercesores, y todos aquellos que quieran adherirse, bienvenidos. Pero para que sepan qué es el ayuno de Daniel, al final, con Mari, allá en mi oficina, mi amor, vamos a entregar una hojita a cada intercesor para que sepan cuál es el ayuno, ¿sí? Y todo el que quiera adherirse está bienvenido. Bueno, pues vamos a platicar esta mañana. Yo recordaba con el canto que estábamos escuchando con los jóvenes, decía, el último canto decía, yo permaneceré a los pies de Cristo, ¿sí? Y yo me acordaba de María. ¿Se acuerdan de María y de Marta? Que María hacía lo que el Señor le agradaba, que era estar escuchándolo, y Marta estaba siempre afanada en muchos quehaceres, ¿verdad? Entonces, cuando escuché este canto, me vino a la mente la imagen de María en los pies de Cristo, escuchando su palabra. Y eso es lo que yo quiero que en este momento tengamos presente, como si estuviésemos a los pies de Cristo, escuchando y tratando de decir, papito, ¿qué me vas a decir hoy? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda el día de hoy? Que podamos dejar a un lado todo nuestro afán, toda nuestra preocupación. Yo sé que todos venimos con carga, todos venimos a veces cansados, en la semana tenemos muchas actividades, pero yo te pido que en este momento tú te acuerdes de esa imagen de María y tú seas María en esta mañana. Vengas a los pies de Cristo, dejes todo lo que estás haciendo y te dispongas a escuchar. ¿Lo harías por mí? ¿Lo harías por el Señor? Porque Él es el que nos lo demanda, que es lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y de esta manera le damos bienvenida al precioso Espíritu Santo que ya está aquí desde hace tiempo, para que Él tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has dado la vida y la oportunidad de estar aquí. Padre, te ponemos en tus manos nuestras vidas completas, nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, y nos disponemos a estar en tus pies, para escuchar tu voz, para aprender de ti, para salir esta mañana, no como hemos llegado, sino mejor, sino llenos de tu Espíritu Santo, con tu mente, con tu forma de pensar, con tu forma de sentir, para poder de esta forma contagiar a otros, porque el mundo, la gente, la ciudad necesita tu evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén. Puedes sentarte. Fíjese que efectivamente estamos en un tiempo de crisis. ¿Cuánto lo creen así? ¿Sí? El pastor hablaba de que el pastor Rigo nos va a hablar de cómo superar la crisis. Y es cierto, estamos en un momento de crisis. A algunos les tiembla todo, ¿verdad? Y a algunos otros nos llenamos de agua. ¿A cuántos les pasó algo similar la semana pasada, verdad? Nos platicaba allí, nos estaban mandando en WhatsApp, nos estaban platicando cómo se veía la ciudad, cómo estaba en Jurica, y en muchos lados de la ciudad que estuvo inundado, ¿verdad? Y que todavía está la gente batallando con eso. Estamos pasando tiempos de crisis, sí. Pero yo quiero decirte que crisis es una palabra que nos da mucho miedo, nos da temor,
pensamos que es lo peor que puede pasarnos, es el momento más difícil de nuestra vida y que es una tempestad, una tormenta que no tiene salida. Pero yo te quiero decir que crisis, la palabra crisis viene de la palabra krinos, que significa decisión, tomar una decisión. Cuando las situaciones, cuando la vida misma nos está llevando, arrinconando, a cambiar de vida, ¿sí? Cuando llega un momento en que la persona ya no puede tener control de sí mismo, cuando la situación te ha superado a tal grado que tú dices, ya no puedo, necesito ayuda, ¿sí? Esa es la crisis, una decisión, una oportunidad de cambiar de vida, una oportunidad que Dios nos da para hacernos mejores personas. Entonces, cuando tú y yo pensamos en crisis de esta manera, no nos desalentamos, pensamos, es una oportunidad que Dios nos está dando para cambiar algo. No sé qué hay que cambiar, pero es para bien, ¿sí? Es para bien. Nuestro México está en una situación de crisis. Dios quiere un México mejor. Dios quiere un México renovado, cambiado, reformado, ¿sí? Y es necesario este tipo de cosas para que podamos llegar al momento de decir, no puedo más. Ya estoy en una situación tan crítica que si tú no me ayudas, nadie puede ayudarme. Sin embargo, la gente toma dos actitudes en la época de crisis. Por un lado, la gente busca a Dios, busca a aquel que es mayor, aquel que puede todo, y busca en Él la respuesta. Ese es el mejor camino, porque cuando tú buscas a Dios, la cosa va a ir mejor, ¿verdad? Pero hay otro tipo de camino que la gente toma, y es la amargura, el enojo, la desesperación, ¿sí? Hay gente que cuando se enfrenta a una crisis, a un problema, únicamente se pone amargada, triste, enojada, no ve algo bueno en ello, ve todo lo malo. Y ese es el peligro de la crisis, de que podemos tomar uno u otro camino. Y yo quiero hablarte en esta mañana de un pasaje, de un capítulo, de un libro, del Antiguo Testamento, que nos habla de un profeta que estaba en una situación de crisis, viviendo una situación de crisis. ¿Creen que lo que está pasando ahora en nuestro México es algo único? No, está pasando en muchos lados, pero ha pasado en muchas épocas. En la época de Cristo, en la época de la Biblia, en la época de Cristo también había crisis, había momentos difíciles. ¿Cómo reaccionó la gente de Dios a esas crisis? Eso es lo importante para ti y para mí esta mañana. Aprender de la palabra, aprender de esos profetas que el Señor envió y que nos dio una palabra para que el día de hoy, en la crisis que estamos viviendo ahora, podamos aplicarla, ¿sí? A ver, di conmigo Habacuc. A ver, Habacuc. Yo sé que este libro muchas veces no lo pasamos tan rápido, ¿verdad? Es más, mucha gente dice, le digo yo, busca Habacuc y no lo encuentra. Porque, a ver, busquen Habacuc, el libro de Habacuc, porque es un libro pequeñito que solamente tiene 3 capítulos, ¿sí? Pero es un libro precioso que nos va a enseñar esta mañana cómo debemos actuar en los momentos de crisis, ¿ok? Amén. Bueno, entonces primero busquen su libro, su Biblia, por favor. No sé si podríamos pasarlo aquí, preciosos, no sé si se pueda pasar el libro de Habacuc en el capítulo 1, para que todos vayamos viendo en su Biblia y también en el libro. Les voy a platicar antes de que empecemos a leer. Habacuc
es uno de los 12 profetas menores. ¿Por qué se llaman menores? Porque tienen libros más pequeños, ¿verdad? No porque hayan sido menos importantes. Habacuc, se conoce poco del libro de Habacuc, de la persona de Habacuc. Únicamente se conoce lo que dice el libro, pero los historiadores dicen que Habacuc era una persona muy reconocida y la gente lo respetaba, ¿sí? Pero él profetiza a Judá en el tiempo en que el pueblo estaba pasando por una época o temporada muy parecida a la que estamos pasando, ¿sí? Una época muy difícil. Habacuc aparece en ese momento y él empieza a ver cómo los problemas de su ciudad, de su país y la situación que estaban viviendo, y toma una decisión, toma un camino. Ya ven que en la crisis hay dos caminos, uno en amargarse y el otro buscar a Dios. Habacuc buscó a Dios. Pero díganme, mire, esta persona, este personaje nos enseña muchísimo. La forma en que Habacuc buscó al Señor fue con preguntas, ¿sí? Empezó a preguntar y a preguntar, ¿por qué está pasando esto? Yo creo que mucha gente en este tiempo se pregunta, pero ¿por qué si tú eres un Dios de amor? ¿Por qué permites que tanta gente muera? ¿Por qué permites que tanta gente se quede sin su casa? ¿Por qué permites que tanta gente sufra? Esto mismo se estaba preguntando el profeta, y yo creo que muchas veces tú y yo nos preguntamos lo mismo. Señor, ¿por qué estoy pasando por esta prueba y no se termina? ¿Por qué? Quiero decirte que aquí el profeta nos enseña, no es malo preguntarle a Dios. Es más, me es bueno hacerlo. El profeta le pregunta, y fíjate, este profeta estaba en un momento donde el pueblo estaba en duelo, así como ahora en México hay duelo porque mucha gente murió, mucha gente perdió no solo a su familia, sino también todos sus bienes, ¿verdad? Entonces hay duelo en el corazón. En aquel tiempo la gente estaba en duelo. ¿Por qué? Les voy a narrar un poquito, ¿sí? La nación de Israel estaba pasando por un tiempo difícil. Tuvo reyes que eran malos reyes, es decir, que no estaban haciendo lo que le agrada a Dios. Pero hubo muy pocos reyes buenos. Entre ellos estaba el rey Josías. Cuando Habacuc todavía no aparecía, estaba este rey Josías, que fue rey desde los 8 años, imagínense, bien chiquito. Pero fue un rey que desde pequeño buscó a Dios y empezó a aprender de los reyes anteriores que habían buscado a Dios. Y era un rey que empezó a buscar y a ver que había la ley de Dios, y que en la ley de Dios mucha gente ni siquiera lo estaba haciendo caso. Entonces volvió a traerla, volvió a ponerla al pueblo, y la gente empezó a cambiar. Se quitaron todos esos lugares altos de adoración, de idolatría que el pueblo tenía, porque el pueblo olvidó a Dios. Olvidó a Dios. ¿Te suena parecido algo de esto en nuestro México? El pueblo olvidó a Dios y levantó a otros dioses. Cuando llega Habacuc, el rey Josías acababa de morir. ¿Por cómo murió? El rey Josías, todavía joven, se levantó y se fue a la guerra, porque en ese tiempo estaban viniendo los babilonios a querer conquistar la tierra de Israel. Y entonces se levantó el rey y se fue a pelear. Pero dice la Biblia que murió, fue muerto violentamente el rey Josías. Y el pueblo de Israel amaba a su rey, porque los había sacado de la idolatría y empezaban a hacer las cosas bien hechas.
Cuando muere Josías, el pueblo se queda triste, se queda todo adolorido. Y en ese momento aparece Habacuc. Y entonces Habacuc le pregunta a Dios: ¿cómo es posible que le esté pasando eso? ¿Cómo me pides a mí que yo esté hablando ahora cuando todo el mundo está tan triste? ¿Sí? El rey Josías murió. Y fíjense, se levantó un hijo de él, que solamente duró 3 meses. Y después levantaron a otro hijo, su hijo mayor. Al hijo mayor se llamaba el rey Joaquín. El rey Joaquín fue un rey perverso, de los más perversos que haya habido, que empezó a promover la idolatría nuevamente, levantó los lugares altos y empezó a llevar al pueblo a hacer cosas que a Dios no le agradaban. En ese tiempo fue cuando llegó Habacuc. Fue en el momento muy difícil del pueblo, muy, muy difícil del pueblo. Y yo te quiero llevar a la palabra para que veas cómo este personaje le pregunta a Dios. Acompáñame, por favor, al capítulo 1 de Habacuc. Levanten su manita si ya lo tienen, ¿sí? Qué bonitos, ¿ven? Yo lo voy a leer y lo van leyendo conmigo. Yo tengo la versión 60, no sé cuál tengas tú. La profecía que vio el profeta Habacuc, en Habacuc 1. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Tú podrías decir: qué forma tan fuerte de que hablaba Habacuc con Dios. Estaba hablando con Dios y le estaba preguntando: ¿por qué está pasando esto? Habacuc era un hombre que tenía como mucho coraje por la justicia. Él quería que hubiera justicia, ¿sí? Y es algo que nosotros debemos también tener en nuestro corazón. Fíjate más adelante. Él le pregunta esto y más adelante dice que viene una respuesta de Dios hacia él. Quiero que vayas conmigo, ahora vamos al versículo número 5 y quiero que leas conmigo lo que Dios le responde a Habacuc, ¿sí? Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y luego dice: porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Habacuc había recibido el aviso de que se iba a acercar esa nación tan malvada, los Babilonia iba a venir y iba a hacer caer al pueblo de Israel, ¿sí? Si alguien perverso había en ese tiempo, eran los babilonios. Era gente malvada, y dice la misma palabra, perversa. Y Miqueas no entendía. El pueblo ha pecado, es cierto, pero yo no entiendo por qué vamos a caer en manos de un pueblo tan malvado como los babilonios. Y aquí que Dios le responde: yo haré una obra que no entenderás, pero tan grandiosa que la verán tus ojos. Y esto es algo que tú y yo tenemos que entender. Quizá lo que vemos a nuestro alrededor no es nada agradable.
Yo no sé cómo estés pasando, qué estés viviendo de una manera personal, enfermedad, falta de dinero, falta de ánimo, falta de relaciones, no sé. Lo único que yo te sé decir es que Dios tiene el control de todo. Aún tiene el control de todo. Y Él tiene buenos pensamientos para ti. ¿Sí? Él estaba diciendo en este pasaje: mirad entre las naciones y ved y asombraos. Te vas a asombrar de lo que yo voy a hacer. Haré una obra en vuestros días que cuando yo os contare no la creeréis. Y yo te quiero decir que el Señor ha prometido un avivamiento a México. ¿Lo crees? Muchos deberían decir amén. Dios ha prometido un avivamiento en México, en Querétaro, en tu casa, en esta iglesia. ¿Y sabes qué es un avivamiento? Es volver a cobrar vida. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que suceda esto si está pasando tantas cosas a mi alrededor negativas? Es allí donde tienes que creerle al Señor que va a venir algo tan grande que no lo vamos a poder creer. Y créeme, viene lo mejor de lo mejor. Algunas personas dirán: pastora, usted está bien loquita, porque ¿cómo que viene lo mejor de lo mejor? Si estamos viviendo tiempos tan terribles. Y es allí donde yo quiero hablar contigo esta mañana. Fíjate. Más adelante, vamos a seguir adelante, vamos a leer un repaso general de esos 3 capítulos. Quiero que vayas conmigo al versículo número 12. Allí nuevamente protesta Habacuc y protesta muy feo. Fíjense lo que dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Jehová? Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo de sí? Fíjate, él se preguntaba: ¿cómo es posible que venga una nación tan pecadora, mucho más pecadora? Él decía, a someternos, que caigamos bajo su gobierno. Él se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué tenía que pasar esto? ¿Por qué había escogido a la nación de Babilonia para venir y someter al pueblo de Israel? ¿Sí? Tenía muchas preguntas Habacuc. Y fíjate, me encanta porque el Señor le responde a Habacuc de una manera muy, muy bella. Fíjate, aquí en el capítulo 2, acompáñame al capítulo 2, es un pasaje que hemos leído mucho, pero responde Habacuc después de hacer su pregunta. Él pregunta por qué pasan esas cosas y por qué el pueblo de Babilonia va a venir a someternos. Dice Habacuc: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Habacuc decía: bueno, voy a esperar a que Dios me responda. Y Jehová respondió, dice aquí en el versículo 2, y dijo: escribe la visión y declárala en las tablas, para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Cuáles son las promesas que tenemos de parte de Dios? ¿Cuál es la promesa que el Señor nos ha dado como hijos de Dios? No que terminará todo en derrota,
sino que somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Así que aunque veamos lo que veamos, hay una promesa. Y dice la palabra, que ahí dice Dios, le dijo a Habacuc, escríbelo, aunque tardara llegará. ¿Cuánto va a tardar? No sé, pero tú tienes que mantenerte confiado porque va a llegar, ¿sí? Eso le responde el Señor. Y luego viene una parte, un pasaje, una parte de la palabra tan hermoso que, fíjense, el propio Juan Calvino, Martín Lutero, se basó en esa parte de la palabra, porque esa parte de la palabra le quemó su corazón. Ardía su corazón cuando leía esta palabra. Y eso lo motivó a hacer lo que hizo. Estamos hablando de la Reforma, ¿verdad? Pero quiero decirte que todo empezó cuando él leyó esta parte de la Escritura. Léela conmigo, por favor, el siguiente verso. Los que tienen Biblia, quiero que lo lean conmigo. El número 4. Estamos en 2:4 de Habacuc. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Wow. Y él hablaba, yo les decía al empezar la plática que hay dos caminos que podemos tomar cuando hay un momento de crisis. El primero de ellos es buscar a Dios. Es el que tiene fe, le cree al Señor. Pero el segundo de ellos es aquel que es orgulloso, porque cree que puede salir adelante por sí mismo. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos en una situación difícil, creemos que podemos salir adelante con nuestras propias fuerzas? Y entonces aquí dice claramente que hay el orgulloso y el que tiene fe. Pero ¿quién es el justo? El justo por la fe vivirá. Y yo quiero creer esta mañana que yo estoy rodeada de justos. Amén. A ver, como que estuvo muy débil ese amén. ¿Estoy rodeada de justos? Entonces los justos, ¿por qué tienen que vivir? Por fe. Aunque lo que veamos no sea lo que nuestros ojos quisieran ver, tenemos que vivir por fe. Y me encanta cómo Martín Lutero tomó esta palabra y la puso y la volvió a hablar y se basó en ella para poner todas sus teorías, sus 5 soles. ¿Sí? Yo quiero esta mañana volver a ese principio de tu vida. Si tú eres justo, porque el justo no es aquel que no peca. El justo es aquel que ha recibido de parte de Dios el regalo de la justicia de Cristo. O sea, yo he recibido esa justicia que Cristo ganó en la cruz por mí. Y ahora me la pongo. Y cuando el mundo, cuando la gente, cuando el diablo me ve, no me ve a mí, ve aquí, a Cristo. Ve su justicia en mí. Yo puedo decir, soy justa. Entonces, el justo por la fe vivirá. Y no se trata de una mañana aquí el domingo y de platicar un momento e irnos. Vivir significa de un diario, continuo, constante vida de fe, en la cual todos los días, todas las mañanas, cada vez que despierto, cada vez que como, cada vez que me acuesto, estoy confiando en Dios, porque estoy una vida de fe. Eso es lo que estamos hablando. Fíjate, vamos a ir más adelante, un poquito más adelante.
Dios está hablando allí y yo quiero que cuando tengas tiempo leas todo el capítulo 2, cómo Dios habla. Pero yo quiero hacer énfasis solamente en el versículo 14. Dice, el Señor está concluyendo una parte que está hablando y dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Sabes? Esto todavía no lo vemos, ¿o sí? Pero allí está. El Señor lo está diciendo. La tierra será llena del conocimiento de Dios. Yo no sé cómo le hará el Señor, pero esto se va a cumplir. Se va a cumplir. Ahora, fíjate bien. Seguimos adelante y vamos a ir ahora al versículo 20. Él sigue hablando, el Señor sigue hablando. No voy a hacer énfasis en esto, porque yo quiero que tú lo leas. Pero dice en el versículo 20, mas Jehová está en su santo templo. ¿Qué dice? Calle delante de él toda la tierra. Mira, Dios habla en este capítulo muy fuerte y concluye algo. Yo soy Dios. Callen delante de mí. Hago lo que hago con un propósito. Y la palabra se va a cumplir, lo creas o no lo creas. Pero nosotros, como hijos de Dios, como hombres y mujeres justas, tenemos que vivir por fe, creyéndole a nuestro Señor y callarse, ¿verdad? Esto le dice a Habacuc. Y fíjate cómo, ¿qué responde él? Vamos al capítulo 3, por favor. Y vamos a ver que Habacuc termina con una oración. Y muchos dicen que Habacuc era un hombre levita, que a lo mejor era alguien dedicado a la alabanza, porque al terminar su libro hay una frase que nos hace pensar que esto era un canto, ¿sí? El último capítulo es como muy poético, muy bello, y se ha usado muchísimo, lo hemos oído muchas veces, pero yo te quiero decir que él empieza esta oración de esta forma. Oración del profeta Habacuc sobre Gigiot. Esa es una parte que nos hace pensar que es un cántico. No les voy a explicar ahorita eso porque si no nos llevamos más tiempo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Él dice aquí que él escuchó la palabra de Dios y temió. Y más adelante, fíjate, dice aquí algo de quién es Dios. Dice, el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, hablando de Dios, y allí estaba escondido su poder. Se levantó, midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Empezó a recordar todo lo que Dios había hecho, ¿sí? La grandeza del Señor. Él sigue hablando sobre todo lo que él ha hecho y al final, en el versículo 16, ve conmigo, ¿ya estás? Oí y se conmovieron mis entrañas. ¿De quién está hablando? ¿Quién está hablando? Habacuc, ¿sí? Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos
y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y luego dice, fíjense bien, esta parte muy hermosa. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Esa es la conclusión a la que llegó Habacuc. Aunque las cosas sigan sucediendo, aunque haya problemas a nuestro alrededor, aunque siga el temblor, aunque sigan las inundaciones, aunque no haya dinero, aunque no tengamos salud, con todo, yo me alegraré con el Señor. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre y una mujer de fe. Porque nosotros vivimos por fe, no por vista. Y la palabra nos está enseñando que sí, podemos tener preguntas, podemos preguntarle al Señor, pero ¿estás listo para que el Señor te responda? Porque el Señor te va a decir que Él es el Señor y el Todopoderoso, el que controla todo. Él tiene un propósito para lo que tú estás viviendo. Él tiene un propósito para lo que vive nuestra ciudad, nuestro México. Pero el propósito siempre es para bien. Porque dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Y son pensamientos de bien y no de mal. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha amado con amor eterno. Porque Él te ama. Porque Él dio a su Hijo unigénito lo mejor que Él tenía por ti. Él tiene pensamientos buenos, aunque hoy tengas que pasar por un tiempo difícil. Aunque hoy estés viviendo una crisis. Aunque el día de hoy no vean las promesas cumplidas. ¿Cuántos de nosotros hemos orado para que se solucione algo y no vemos cambio? Es más, vemos que la situación cada vez es peor. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? Que oramos, buscamos, confiamos y la situación sigue igual. Yo lo único que te puedo decir esta mañana es que aunque la higuera no florezca, con todo, alégrate en el Señor. Con todo, alégrate en el Señor. ¿Quiénes serán aquellos creyentes que aún en medio de una situación de crisis, aún en medio de una situación de carencia, donde no hay nada, donde hay enfermedad, donde hay dolor, aún, ¿quién será el creyente que pueda decir con todo, Señor, con todo y esto, yo te amo y yo me alegro en ti? Y yo me gozo en ti. Yo estoy contigo, Señor. No estoy aquí por conveniencia. Porque miren, hermanos míos, algo que el Señor va a sacar a la luz en este tiempo es aquel creyente que ha estado aquí por conveniencia. Aquel que ha estado buscando solamente la respuesta. Dios busca verdaderos adoradores. Gente que le ame apasionadamente, sin importar si tiene o no tiene, que le crea, gente de fe. El justo por la fe vivirá. Y esto es lo que yo te quiero decir esta mañana. Hay dos caminos, y esta es la conclusión, para esta crisis que estamos viviendo. Crisis nacional, crisis de ciudad, pero también hay crisis de familia. Crisis personal, cuando ni tú mismo te entiendes. No sé si te ha pasado, pero hay momentos en nuestra vida en que
no sabemos si creer o no, en los que dudamos, en los que nos sentimos enojados. Estás en un momento de crisis. Allí, amigo hermoso, allí, amada hermana, es cuando tienes que venir con Dios y preguntarle al Señor, no tratar de salir adelante con tus propias fuerzas. Miren, a mí me entristece un poco que mucha gente dice que nuestro México ha cambiado, que ahora que se gozaban porque en el terremoto la gente salía y se abrazaba aunque no se conocían, ¿verdad? En el terremoto la gente salió a ayudar, a dar de comer, a recibir a gente que no conocía, a escarbar cuando ni siquiera era tu familia. En las noticias dicen que los artistas, varios artistas se van a juntar para hacer más agradable la vida a los mexicanos, para que nos juntemos, y salen cadenas de que México ha cambiado, México mejor. Pero yo te voy a decir algo, lo que México, lo que tu familia, lo que tú necesitas es a Cristo. Es arrepentirte de tus malos caminos, es arrepentirte de tu pecado, es volver tus ojos a Dios, es levantar y decirle: Señor, ya no puedo, hazlo tú por mí. Perdóname porque yo he estado albergando tanto enojo. Perdóname porque he albergado tanto pecado en mi vida. Lo que el mundo necesita es a Cristo. El Evangelio, las buenas nuevas hablan de arrepentimiento. No necesitamos que la gente salga y dar abrazos. Es bonito dar abrazos, es bonito decir me caes bien. Pero lo hermoso, lo realmente importante es que tú cambies, que tú te arrepientas delante de Dios y cambies. Que nuestro pueblo México busque al Señor con todo corazón y se arrepienta de la idolatría, del pecado. Eso es lo que necesita nuestro país. Y sabes, nuestro amado Dios está permitiendo todo esto para que el hombre y la mujer levanten sus ojos a Él. No para que se vean a ellos mismos y diga a la gente: yo puedo salir adelante, unámonos, que juntos vamos a reconstruir este país. ¿Saben quién va a reconstruir este país? Solamente Dios. Cuando el hombre y la mujer vuelvan sus ojos a aquel que los creó, que los formó, y se arrepientan, entonces nuestro México va a cambiar. Tú y yo tenemos que clamar y ser los primeros en vivir por fe y en orar para que nuestro México venga realmente a una reforma. Eso es la reforma, no son cambios aparentes. ¿Sabes? La higuera nos da una enseñanza muy grande. Aquí habla de la higuera. Cuando Jesús estaba caminando por aquí en la tierra, dice la palabra que vio una higuera y tenía hambre. ¿Quién sabe cuánto tiempo había caminado? Dice que vio la higuera y la vio llena de hojas. Te voy a platicar que la higuera es la única planta que sus hojas, que cuando tiene hojas, seguramente tiene fruto. Porque las flores son las que están adentro del fruto, no aparecen flores. Cuando tú ves una higuera llena de hojas, tú te imaginas que hay mucho fruto, aunque no veas flor, porque la flor está dentro del fruto. Jesús se acercó a la higuera y vio que estaba llena de hojas, y yo creo que se saboreó y dijo: qué rico un higuito ahora que tengo tanta hambre, ¿verdad? Se acercó a la higuera con sus discípulos y levantó tantito las hojas para encontrar el fruto. ¿Y qué creen?
No había fruto. Buscó, buscó, buscó y no encontró fruto. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasó? La maldijo y se secó. Para Cristo, encontrar fruto es bien importante. Nosotros podemos vivir una vida de apariencia cristiana. Puedes aparentar y puedes tomar la forma de un cristiano, es muy fácil. Toma la Biblia, te peinas, te bañas, ¿verdad? Llegas temprano, levantas tus manos cuando alabamos, saludas a los hermanos, les dices hola, ¿cómo estás? Eso puede ser apariencia. Pero ¿qué hay adentro? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué fruto hay? ¿El fruto del Espíritu dónde está? ¿El amor que debe surgir entre unos y otros? ¿En dónde está el fruto del amor, que es el fruto del Espíritu? ¿Sabes? Este es un tiempo para que el Señor nos llame a cuentas. Para que tú y yo seamos verdaderos adoradores y alabemos al Señor no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Amén. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Oye, algo así le pasó a Job. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Job? En un solo día, en unos poquitos momentos se acabó todo. Yo creo que eso le pasó a mucha gente allá en México, en Oaxaca, en Chiapas. Se cayó su casa. Dice la palabra que Job perdió todo, a sus hijos, su ganado, sus siervos, todo. Yo creo que aún con todo, miren, Dios ha sido bueno con nosotros, muy bueno con Querétaro, muy bueno. Pero aún con todo que pasara esto, tú debes alegrarte en el Señor y mantener esa vida de fe en el Señor. Este es un tiempo donde los corazones son probados para ver si hay fruto. Yo veo a Jesús acercándose a muchos y escarbando. A ver, hijito, ¿hay fruto? ¿Hay fruto? ¿Y cuál es el fruto? El fruto del amor. El amor. Por el amor que se tenían unos a otros, la gente conoció de Cristo. Yo te quiero decir, no es tiempo de estar triste. No es tiempo de estar en luto. No es tiempo de estar deprimido. No importa que no haya nada en casa. Es tiempo de creerle a Dios, de alegrarte en el Señor. Es tiempo de levantar tu corazón y empezar a experimentar el gozo. Yo quiero pedirte en este momento, vamos a cantar un canto. No sé, los chicos, hay un canto que ahorita me llamó mucho la atención. ¿Cómo se llama ese canto? El de Danzaré, ¿sí? Cuando lo estábamos cantando, me vino en el espíritu una imagen. Algunos de ustedes fueron obedientes, algunos. Pero la imagen que yo tenía es de toda la iglesia danzando como niños aquí. Danzando y riéndose y gozando como niños aquí. Porque nosotros no somos los que tenemos fe por lo que vemos. Nos movemos por lo que el Señor ha dicho. Y el Señor ha dicho que el término de todo es victoria. Que tú eres más que vencedor. Que tú eres
rey y sacerdote. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, no importa que se caiga el cielo, no importa que tiemble la tierra, nuestro Dios siempre será Dios y Él es el que gobierna y reina. Amén.